Televisa presenta. Después de la independencia, México sufrió durante décadas las consecuencias de un profundo desacuerdo en torno a lo que debía hacerse en materia política, económica, educativa y religiosa. Al comenzar el año de 1857, aquellas diferencias se habían agudizado a tal grado que cancelaron por completo la vía del diálogo y la conciliación. El sometimiento de la Iglesia al Estado, que ordenaba la nueva Constitución y las llamadas leyes de reforma, llevaron a liberales y a conservadores a resolver sus diferencias en un escenario extremo: los campos de batalla. México, 1857. La promulgación de una constitución y de unas leyes de reforma que afectan seriamente los privilegios de la Iglesia provocan el rechazo del grupo conservador. Los conservadores defendían a la Iglesia como una institución clave para el futuro de la sociedad mexicana y defendían el catolicismo como una religión exclusiva para el país. Defendían la necesidad de que la Iglesia Católica fuera parte esencial en las instituciones sociales y educativas. Entonces era obvio que, ideológicamente había una identidad de intereses. De hecho, los conservadores tomaban de la matriz religiosa buena parte de su proyecto, ¿no? La desaparición de las corporaciones y los tribunales especiales, dictada por la Ley Juárez. La expropiación de las tierras propiedad del clero, ordenada por la Ley Lerdo. Y el ordenamiento de la sociedad bajo un reglamento civil y no meramente religioso, confrontan seriamente a la Iglesia y al nuevo Estado liberal. En 57 tenemos una Iglesia que se enfrenta al Estado y que dice: el buen católico no puede jurar la Constitución y por lo tanto el buen católico no puede ser buen ciudadano. Se declara que la Constitución va contra la sociedad mexicana y surgen unos defensores muy claros, los militares, de acuerdo con el clero. Vamos a restaurar el orden propio tradicional y tienen la primera embestida. Son profesionales de la violencia, ¿verdad? Zuloaga, Miramón. El golpe encabezado por el general Félix Zuloaga y su plan de Tacubaya obliga a la renuncia del indeciso presidente liberal Ignacio Comonfort. En medio de la confusión, el ministro de Justicia, Benito Juárez, asume por mandato constitucional la presidencia abandonada por Comonfort. Con la capital del país en manos de los conservadores, el gobierno constitucional se establece en Guanajuato, entidad controlada por el cacique liberal Manuel Doblado. No obstante, amagado por tropas conservadoras, Juárez decide trasladarse hasta Guadalajara. En la capital de Jalisco, la guarnición al mando del coronel Antonio Landa se adhiere al plan de Tacubaya y ordena el fusilamiento del presidente Juárez. Lo salva la oportuna intervención de su secretario de Hacienda, Guillermo Prieto. ¡Abajo esos fusiles! ¡Los valientes no asesinan! Señores, sobran armas y faltan pantalones. Guillermo Prieto dice: pues es lo que dicen, pero yo no me acuerdo de lo que dije. En aquel momento estaba yo tan nervioso, tan excitado, que yo me acuerdo que hablé, pero no me acuerdo de lo que dije. Afortunadamente logré salvar la vida del señor presidente. Mientras tanto, en la Ciudad de México, una junta de representantes provincianos designa como presidente de la República al general golpista Félix Zuloaga.
Su régimen deroga las leyes de desamortización y obvenciones parroquiales y restablece los fueros militares y eclesiásticos. La fractura política de la nación se ha consumado. El país se encuentra completamente dividido y tiene dos presidentes, uno conservador en la capital del país y otro liberal en Trashumancia. Inseguro en todas partes, el presidente Juárez se traslada a Colima y luego a Manzanillo. Desde ahí se embarca en una larga travesía hasta su refugio en el puerto de Veracruz, controlado por el general liberal Manuel Gutiérrez Zamora. Veracruz es fundamental como defensa del gobierno liberal, porque es un lugar, por su naturaleza marítima, que permite que el gobierno liberal pueda mantener relaciones diplomáticas e incluso de apoyo económico y hasta militar, conectándose con Estados Unidos o con Europa Occidental. La razón principal es porque está la aduana, la más rica. Es decir, es una manera de obtener todos los pronunciamientos que tuvieron éxito, empezaron en Tampico, en Veracruz, o en Guadalajara porque tenían los recursos de San Blas. Atrincherado en las murallas del puerto veracruzano, carente del reconocimiento internacional y sostenido por un ejército de improvisados, el gobierno liberal se declara listo para afrontar la más cruda guerra en muchos años. Finalmente, el presidente Juárez instala su gobierno en Veracruz. Pero tiene pocos motivos para celebrar. El ejército liberal, conducido por el michoacano Santos Degollado, acusa su inexperiencia e improvisación y pierde las primeras batallas. ¿Y quién era él? Pues era un hombre de los que trabajaban en cosas ajenas a la milicia antes de incorporarse. Durante el primer año de la guerra, el ejército conservador triunfa una y otra vez en San Luis Potosí, Colima, Guanajuato y Jalisco. A pesar de tantas derrotas, el general Degollado manifiesta, no obstante, una notable capacidad de regeneración. Lo que le sobraba quizá era corazón y capacidad de organizar ejércitos. Porque ¿cómo puede explicarse que un hombre que va perdiendo una tras otra las batallas, a pesar de eso se puede rehacer, formar un nuevo ejército y seguir luchando? Al contrario de lo que sucede con las tropas liberales, el ejército conservador, al mando de los generales Luis G. Osoyo, Miguel Miramón y Leonardo Márquez, es profesional y cuenta con muchos años de experiencia. Ese ejército profesional, como era natural, tenía un entrenamiento y tenía un equipamiento, obviamente, superiores, sobre todo en un principio. Gente estudiada, gente cultivada militarmente, que se allegan a otros compañeros de armas también que fueron militares de carrera. En cambio, las tropas liberales van a ser prácticamente las guardias nacionales, es decir, el pueblo movilizado. Es una cosa común en la historia latinoamericana, ¿no? Se van a enfrentar los militares profesionales con otros guerrilleros o jefes militares que se hacen al calor de los, ahora sí, al fragor de las batallas. El armamento de los conservadores era de lo mejor que podían tener entonces. Aún con la mitad de elementos de guerra, tanto en armamento como en efectivos, como en hombres, el triunfo por parte de los conservadores es justificable dada la capacidad táctica, técnica y de armamentos. Además de su profesionalismo y superioridad en términos de armamento, los conservadores cuentan con un apoyo inestimable, el de la Iglesia Católica, enemiga jurada de la Constitución de 1857. Joven Macabeo, soldado de Dios. Hubo un apoyo, digamos,
hasta cierto punto favorable a los conservadores, porque se pensaba que los conservadores iban a sostener probablemente la Constitución de 1824 y toda la situación, digamos, favorable a la Iglesia Católica. Militares y clérigos, unidos en la guerra contra el enemigo común, no olvidan la cancelación parcial de sus fueros dictada por la Ley Juárez. La Iglesia no solamente utilizaba el recurso del dinero, no solamente el recurso religioso, sino que también atizaba el resentimiento de los militares por la disminución del fuero militar. Entonces, eso también lo aprovechó la Iglesia para conseguirse adeptos entre los altos mandos. Al promediar el primer año de combates, el panorama del ejército liberal no puede ser más oscuro. No obstante, algunas victorias imprevistas, como la muerte por tifoidea del brillante general conservador Luis G. Osoyo, alientan la resistencia. Los motivos del conflicto son profundos. La guerra apenas comienza. Ciudad de México, 2 de febrero de 1859. Debido a una ruptura dentro del grupo conservador, el general Miguel Miramón asume la presidencia del país, desplazando al general Félix Zuloaga. Convencido de que tomar Veracruz es ganar la guerra, Miramón marcha inmediatamente hacia el puerto. Él llevaba la certeza de que no iba a tener mucho problema. Miramón tenía la certeza de que capturaba a Juárez ahí en ese primer asalto. Tras avanzar por la ruta de Puebla, Orizaba y Córdoba, el ejército de Miramón se detiene en las inmediaciones del puerto. Del otro lado de la ciudad amurallada, el gobierno liberal ordena que se oculten víveres y quemen pueblos y puentes con la intención de frustrar la marcha de los conservadores. La estrategia del gobierno de Juárez, en combinación con el calor y las fiebres tropicales, acaban poco a poco con el entusiasmo de Miramón y sus hombres. Mientras tanto, lejos de ahí, el general Degollado, jefe del ejército constitucionalista, amaga con tomar la capital del país. Santos Degollado decidió atacar la capital de la República para pues, hacer que regresara Miramón del ataque que iba a hacer a Veracruz, en donde se encontraba el gobierno de Juárez. Desde luego que no era tanto tomar la capital de la República, ¿no? Sino que era estar presente allí. Persuadido de que las provisiones que espera no habrán de llegar, Miramón decide emprender la retirada y marchar a la capital. Miramón regresó no por la presencia de Santos Degollado en la capital, sino porque no le llegaron los trenes de alimentos, los trenes de municiones y los trenes con el pago para la tropa. Entonces, la tropa a la que no se le paga se deserta. Al tiempo que Miramón marcha forzadamente hacia la Ciudad de México, el general conservador Leonardo Márquez hace lo mismo desde Guadalajara. En las lomas de Tacubaya, las tropas del general Santos Degollado, apostadas en el Palacio del Arzobispado, mantienen el cerco a la capital sin decidirse a ocuparla. Pero mientras ya Márquez había salido de la Ciudad de México, tomado el camino de lo que ahora se puede decir el Paseo de la Reforma, lo que viene siendo Lomas de Sotelo, para llegar hasta Cuatro Caminos, y en Cuatro Caminos voltea hacia la izquierda, se puede decir hacia el oriente, para caer atrás de Tacubaya. Entonces, pues, don Santos allí manifestó que no tenía tanta experiencia militar, porque uno, ya dijimos que no había atacado, nada más estaba latente, se puede decir. Les cayeron por la retaguardia y los destrozaron, ¿no?
11 de abril de 1859. Tras la batalla, el general y presidente Miguel Miramón se reúne en el convento de San Diego con su subordinado, el general Márquez, para deliberar sobre la suerte que han de correr sus prisioneros. Finalmente, le ordena el fusilamiento de aquellos enemigos capturados que tienen grado de oficiales en adelante. Está publicada la orden de Miramón, está publicada y señala con mucha claridad que hace responsable al general Márquez de que pase por las armas a los oficiales y jefes. Así está anotado, los oficiales y jefes de inmediato, sin más recurso. Márquez, reputado por su talante vengativo y sanguinario, desobedece la instrucción recibida. El fusilamiento masivo de soldados, civiles, médicos y practicantes de medicina dará pie a una de las leyendas negras de México, la de los mártires de Tacubaya. También a usted lo matarán por asesino. No creas. Abel vivió poco, pero Caín murió viejo. Un médico que está haciendo una intervención quirúrgica no puede abandonar al paciente, ¿no? Él es el responsable de su vida. Y no es porque se la vayan a cobrar, es una cuestión ética, ¿no? Pero a estas gentes les valió nada que estuvieran en el curso de la intervención quirúrgica, se los llevaron para fusilarlos. Al día siguiente, Ignacio Manuel Altamirano, de 25 años, es testigo de los macabros despojos. Allí los vimos nosotros. El día 12, mezclados en la muchedumbre, pudimos buscar a nuestros amigos que apenas podían reconocerse, mezclados como estaban por las balas. La denuncia de esos crímenes no es una hipérbole. Yo creo que incluso personas que simpaticen con los conservadores, a los años de distancia, si son honrados consigo mismos, incluso, tienen que condenar esos crímenes porque no tienen perdón de Dios. La indignación de los liberales alcanza después de Tacubaya su punto más alto. El más radical de todos, Ignacio Ramírez, habrá de reflejarla a su modo en un poema. Guerra sin tregua ni descanso. Guerra a nuestros enemigos hasta el día en que su raza detestable, impía, no halle ni tumba en la indignada tierra. Después de muchos combates, y a pesar del avance conservador, la guerra no tiene vencedores ni vencidos. A la mayor experiencia del ejército de Miramón se oponen por doquier las entusiastas guerrillas liberales. Desde luego, las batallas que ganaron los conservadores fueron batallas ganadas, pero no la guerra. Y esto me refiero específicamente a que no destruyeron por completo al enemigo, no lo acabaron. Insisto, eran retiradas. Eran batallas que tenían más importancia propagandística que real. A 1 año y medio de comenzada la guerra, los ejércitos de ambos bandos están desgastados. Para ganar, los liberales y conservadores necesitan algo más que un flujo constante de dinero. Necesitan el respaldo internacional. En este escenario, preferían buscar la alianza del extranjero para poner en práctica su proyecto que consideraban era la salvación de la patria. Entonces, ambos grupos buscan el apoyo del extranjero. Desde sus barcos emplazados en Veracruz o a través de sus agentes y embajadores, Inglaterra, Francia, España y los Estados Unidos observan atentamente el curso de la guerra. Su actitud no es pasiva. Cabildean y pactan con los partidos en disputa. Aunque nominalmente reconocen al gobierno establecido en la Ciudad de México, su apoyo parece tan indeciso como la guerra misma. Audazmente, el 6 de abril de 1859,
el presidente Juárez consigue para su gobierno el reconocimiento de los Estados Unidos. Mediante el tratado que firman Melchor Ocampo y el representante norteamericano Robert McLean, México concede al gobierno de Washington el derecho de transitar y construir ferrocarriles por el norte del país y el istmo de Tehuantepec. A cambio, Juárez recibe la promesa de una compensación de 4 millones de pesos y el apoyo estadounidense en la guerra que libra contra los conservadores. No tienen empacho prácticamente en entregar México a Estados Unidos, porque eso es el Tratado McLean-Ocampo. Entrega el istmo de Tehuantepec al mejor postor. Hay que entender que los republicanos estaban en ese momento al borde del abismo, o sea, listos para desaparecer, puesto que no había nadie que los reconociera internacionalmente. El gobierno del general Miramón no se queda atrás. A través de su ministro de Relaciones Exteriores, Juan Almonte, reanuda relaciones con España en septiembre de ese mismo año, buscando el reconocimiento de la antigua metrópoli y la simpatía de Europa. A cambio, los conservadores garantizan el pago de cuantiosas indemnizaciones a súbditos españoles, contraídas años atrás durante la dictadura del general Santana. Con la experiencia de sus anteriores derrotas y fortalecidos por la firma del Tratado McLean-Ocampo, los liberales ocupan algunos puertos en las costas del Golfo y del Pacífico. Estos serán vitales para la defensa de su gobierno. Llegó un momento en que los liberales disponían o controlaban las aduanas de los diferentes puertos, tanto en el Golfo como en el Pacífico. Veracruz, pues allí estaba Juárez, Tampico, y por el lado del Pacífico estaba pues Guaymas, Mazatlán, San Blas, Acapulco. Entonces, estos eran recursos que les apoyaron muchísimo en los enormes gastos que se tenían que hacer. A través del puerto de Veracruz, sobre todo, y de algunos puertos del Pacífico Norte, los liberales, aunque fueran minoría, podían recibir una ayuda de armamento superior a la de los conservadores. Entre el armamento estadounidense recibido en los puertos bajo control liberal, destaca el poderoso rifle Minié. El Minié consiste en un cartucho que es de forma ojival y que tenía un mayor alcance. Si en la guerra de 47 se usó armamento Brown and Bess inglés de bala esférica de un alcance efectivo máximo de unos 80 metros, el Minié ya la aumentaba a unos 200 metros, lo cual pues ya era una gran ventaja. Mejor posicionados militarmente, los liberales preparan una nueva acción, esta vez en el terreno de la política. En Veracruz, el presidente Juárez y su gabinete no se limitan a diseñar la estrategia de la guerra. El diseño del marco legal del país al que aspiran también ocupa su tiempo. Basados en las primeras leyes de reforma, expedidas años atrás, el gobierno liberal las reformula en el antiguo convento de San Francisco. En ese lugar, hoy Museo Recinto de la Reforma, el debate es intenso. Se trata de promulgar leyes indispensables para el progreso del país, sin aparecer ante la nación católica como enemigos de la religión. Entonces hay que entender cuál era la preocupación muy justificada, tanto de Juárez como de Ocampo, en lo cual coincidían ambos, en que no había que darle más armas a los conservadores, a los clericales y a la iglesia para hablar de una guerra de religión que no era el objetivo de los liberales. Resuelta la necesidad de promulgar las leyes antes del término de la guerra, la primera de ellas, la nacionalización de los bienes del clero, radicaliza el planteamiento de la vieja ley Lerdo, que mandaba desamortizar la propiedad eclesiástica
pero admitía pagar a la iglesia a cambio de sus bienes lo que antes recibía como renta. La iglesia se pone francamente de parte del gobierno militar de Zuloaga de Miramón, y entonces sí, eso sí, justifica la nacionalización de los bienes de la iglesia. Nada de desamortización, nacionalización. Más allá del impacto favorable que para la nación tendrá esta medida, según los liberales, la nacionalización representa un castigo directo a sus enemigos de guerra. La nacionalización pues se da para obtener ciertamente recursos para que estos dejen de pasar a seguir financiando a los conservadores. Juárez sabía que con eliminar esa fuente de riqueza para los conservadores y de alguna manera canalizándola para los liberales y el nuevo Estado, acababa con el problema, ¿no? Bueno, yo creo que el problema con las leyes de reforma es que se convirtieron en un arma política. Pero la ley de nacionalización de los bienes del clero es algo más que un arma política. Busca sustraer del control de la iglesia una enorme extensión de tierras hasta ese momento improductivas, poniéndolas en manos de numerosos propietarios privados y haciendo circular la riqueza para mayor beneficio del país. Otra ley, la del registro civil, arrebata a la iglesia una de sus más importantes funciones en la sociedad mexicana, la de dar cuenta exclusiva de los nacimientos, matrimonios y muertes. Si uno quería existir como ciudadano, la única manera era existir siendo católico. La creación del registro civil permite la creación de una ciudadanía que no necesariamente esté ligada a una religión. De inmediato, la ley de secularización de cementerios completa la del registro civil. Por ella, el Estado laico se apropia de la vigilancia y administración de camposantos y cementerios, funciones que tradicionalmente había cumplido la Iglesia. La secularización de los cementerios puede traer, además, notables ventajas en el terreno económico. Si el gobierno mexicano está en la necesidad de promover inversiones extranjeras, llámese inglesas o alemanas, y viene un súbdito alemán o un súbdito inglés que son luteranos o son anglicanos, bueno, pues les va a preocupar mucho dónde van a ser enterrados en caso que se mueran aquí en México. No son católicos, no pueden ser enterrados en campos santos que estén manejados por el clero católico. En diciembre de 1860, la expedición de la Ley de Libertad de Cultos completa el círculo de la acción liberal contra la Iglesia. El 4 de diciembre se dicta la Ley de Libertad de Cultos y separación de Iglesia y Estado, ¿verdad? Hay un artículo que dice: el Estado, las autoridades protegerán todo culto que se establezca con la debida autorización. Lo que básicamente se establece es la libertad de culto público para todos aquellos que no son católicos y que se puedan establecer iglesias distintas a la católica. El clero reacciona de inmediato ante la expedición de las leyes de reforma. La carta pastoral, conocida como Manifestación de los Obispos, señala el repudio de la Iglesia a las nuevas disposiciones y es difundida ampliamente. Estos documentos se leían en público, que se iban los domingos, cuando la gente asistía a misa, se iban leyendo. Y pongámonos en el papel de alguien que está ahí sentado oyendo eso. Y peor, si lo oye traducido, por ejemplo, al purépecha o a la lengua náhuatl o al maya, porque la manera como llegaban estos documentos era directo. Tiquitztoque ika cuesoli no chicolantli ten onca ikan in Tlanahuatili, tlen Tlacatzintli Juárez oquichi, huan tlen onexki ipan Veracruz, ipan Chicome tonali semestlilla, huan Itlanahuatili inon matlajli huan ome tonali tlen nemetzli huan satepan ipan okse tonali Itlanahuatil, axkan teune chicolistli, axlen kipia huan Tlanahuatihketl iaxka, sihuamen amo uelis kalakise ipan
teosigualcalme, ika monjas, guanacan yahuelis, quinel tocas tlen kineki, iguan se, poali, iguan eyi, tonali, ipan nemestli, huelis oncas matrimonio civil, quistosneki se tlacatl, guan se siguat huelis monamistise, san ipan se juzgado, ika se tlanahuatihkel, guan ashkan amo oncas, teunamiquilistli, Jesucristo o Cristo. Con las llamadas leyes de reforma, los perfiles de una nueva sociedad, laica, democrática, civilista, se consolidan. Al tiempo que las leyes de reforma combaten en el papel los privilegios del clero, en el campo de batalla ambos bandos se afanan en conseguir los recursos que les permitan continuar la guerra. Tras 2 años de infructuosos combates, la convicción de la Iglesia para sostener la campaña contra los liberales se ha debilitado. La Iglesia no quería soltar mucho dinero. La gente rica tampoco, porque veía que iban ya de derrota en derrota. Y cuando la gente rica se decide a combatir por algo, de echando todo el dinero posible, pues es cuando ve que van ganando. De otra manera se retraen. La urgencia del ejército conservador para allegarse recursos es dramática, y tanto que se vuelve contra sus mismos patrocinadores. O sea que se vieron obligados a ir a las iglesias, a los templos, a tomar las joyas que habían allí, los blandones y altares y cosas. La cosa es que tomar lo que había de oro y plata para poderlo fundir y tener recursos, pues. Y eso, pues, obviamente que causaba también un impacto negativo entre la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, como los mismos que están defendiendo en la iglesia son los que están robando, ¿no? Decidido a terminar con los liberales de una vez por todas, Miramón obtiene un préstamo de la casa suiza Jecker e intenta nuevamente tomar el puerto de Veracruz. Al frente de 7,000 hombres, el asedio que Miramón ejerce por tierra es complementado en el mar por el almirante Tomás Marín, al mando de 2 vapores adquiridos en Cuba. Señor presidente. ¿Y esos cañonazos? Miramón viene para acá. Con rapidez y astucia política, el presidente Juárez consigue la intervención del gobierno estadounidense en el conflicto. Al frente de los barcos Saratoga, Indianola y Wave, el comandante norteamericano Turner, acompañado del general Ignacio de la Llave, toma preso al almirante Marín y a sus 2 embarcaciones, ancladas en la bahía de Antón Lizardo. Benito, unos barcos gringos detuvieron a los cañoneros de Miramón. Creo que se va a levantar el sitio. Se los lleva la flota de Estados Unidos a Nueva Orleans, y cuando se declara que eso es ilegal, pues ya ganaron ya se defendieron los liberales. Para el gobierno liberal y para el presidente Juárez, el Tratado McLean-Ocampo ha arrojado pronto valiosos resultados. Sabemos que después fue rechazado. Esto es un asunto que también es interesante porque finalmente, pues Estados Unidos no obtuvo lo que quería y en cambio Juárez, yo creo que es de los presidentes de México que más ventajas ha obtenido de Estados Unidos sin haberles dado lo que ellos querían. Tras el último fracaso del general Miramón en Veracruz, las derrotas conservadoras se repiten por todo el Bajío y resultan particularmente desastrosas en Guadalajara y Silao. El 22 de diciembre, en los llanos y colinas de Calpulalpan, el ejército conservador, encabezado por Miramón, y el liberal, al mando del general González Ortega, se aprestan para la batalla definitiva. La superioridad de las fuerzas de González Ortega parece abrumadora. Llega con 20,000 hombres aproximadamente,
con cerca de 60 cañones, mientras el otro, de acuerdo con las cifras que leemos en el libro del Ejército Mexicano, llega con 8,000 hombres, que son casi la tercera parte. Miguel Miramón, sin embargo, decide sorprender al ejército liberal y lleva a cabo el primer ataque. El primer ataque lo lanza Miramón y lo lanza con tanta efectividad que logran apabullar a la división de Michoacán, que los hacen huir. Los refuerzos liberales de la Brigada de Jalisco cubren exitosamente el flanco que la división de Michoacán había dejado en su huida. Y aunque los conservadores logran desalojar a los liberales de las posiciones recién conquistadas, un evento inesperado se presenta. Al cargar el coronel Joaquín Miramón con 1,000 caballos para asegurar la victoria, uno de los jefes conservadores defecciona y se pasa a las líneas enemigas. Fácil 2,000 se pasaron de lado. Entonces, se pasan 2,000, no, pues ahí se acaba todo, ¿no? ¿Qué cosa quedaba? Bueno, pues sálvese el que pueda, ¿no? Solamente logra escapar Miguel Miramón con un grupo, con su Estado Mayor y un grupo de generales que lo siguen. Para Miramón y sus soldados, para sus patrocinadores en la iglesia y en el Partido Conservador, Calpulalpan es el sitio de la derrota final. Para los liberales, en cambio, es el punto de partida para hacer cumplir desde la capital del país aquellas leyes de reforma que proclamaron desde Veracruz. Tras derrotar a los conservadores en Calpulalpan, las tropas liberales encabezadas por el general González Ortega entran victoriosas a la Ciudad de México. Lanza un decreto en el que declara desaparecido, extinto, el Ejército Nacional, que se llamaba el Conservador, aduciendo que había sido un ejército que durante muchos años solamente creó conflictos para la República Mexicana. Ese es el fin del Ejército Conservador. Una vez instalado el gobierno constitucional en la capital del país y disuelto formalmente el Ejército Conservador, la paz, sin embargo, no llega. A la escasez de recursos oficiales, agudizada por la guerra, se suma el desafío de nuevos alzamientos promovidos por los generales Zuloaga, Mejía y Márquez. El 3 de junio de 1861, Melchor Ocampo es asesinado a sangre fría por una gavilla rebelde capitaneada por Leonardo Márquez. Márquez era un animal feroz. Don Melchor Ocampo estaba en su casa, él ya completamente ajeno. Entonces van y lo toman de una forma inicua, ¿no? Lo juzgan, pues, caray, era nada más cumplir con el requisito, ¿no? Y lo fusilan. Bueno, hay algo, ¿tiene nombre eso? El asesinato de Melchor Ocampo sugiere a muchos que la guerra de reforma ha sido apenas un capítulo en la disputa por la nación. En el Congreso de la Unión, algunos diputados exigen la suspensión de garantías individuales y otros la creación de un comité de salud pública para exterminar a los enemigos del Estado. ¡Es el colmo! ¡Tenemos que ponerles un hasta aquí a los conservadores! A la ejecución de Melchor Ocampo le siguen casi de inmediato la de los generales Santos de Gollado y Leandro Valle. En apenas 3 semanas, el grupo más cercano al presidente Juárez ha sido trágicamente diezmado. La guerra está lejos aún de haber terminado. Mayo de 1864. Empeñados en retomar el control del país y cancelar las reformas liberales, los conservadores, encabezados por José María Gutiérrez de Estrada, imponen al príncipe austríaco Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Su victoria será efímera, pero también paradójica. Ante la sorpresa y el disgusto de quienes le han traído al país, Maximiliano, hombre de ideas liberales, ratifica en su gobierno las leyes de reforma. Y lo interesante es comparar que las leyes de reforma
digamos, de Juárez, aunque eso sea entre comillas, las repite, aunque con una fundamentación ideológica diferente, Maximiliano. Restaurada la República Liberal, el gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, en 1873, incorpora las leyes de reforma al texto de la Constitución de 1857. ¿Qué hicieron las leyes de reforma? Las leyes de reforma subtrajeron una gran cantidad de asuntos relevantes para la vida individual de las personas del ámbito de la moral al ámbito del derecho. De manera que el matrimonio, el registro del nacimiento o las disposiciones con relación a la muerte, por solo mencionar algunas, pasaron a ser reguladas por la sociedad y a convertirse en normas aplicables para todos. Ese es un proceso de secularización del Estado y esa fue la gran contribución que en su conjunto resultaron de las normas conocidas como leyes de reforma. El empeño de aquella brillante generación y su más cara conquista, las leyes de reforma, tiempo eje de México, perduran hasta el día de hoy.